Del fracaso de la contraofensiva ucraniana. Estados Unidos podría anunciar esta jornada el envío de polémicas municiones de racimo al régimen de Kiev, tras numerosos reportes mediáticos desde el Pentágono. Confirmaron que las deliberaciones están en marcha ante numerosas críticas por esta decisión. Incluso en el país norteamericano. El Departamento Militar buscó asegurar que el armamento que podría enviarse fuera de menor potencia. El secretario general de la OTAN James Stoltenberg también se pronunció e indicó que la alianza militar no tiene posición sobre las municiones de racimo, y que es cuestión de los gobiernos y no de la OTAN. Sin embargo, durante su mandato como primer ministro de Noruega en 2008 y, tras firmar la Convención de la ONU sobre las municiones de racimo, declaró que Noruega se encontraba orgullosa de haber participado en el proceso. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, constató que este paso elevaría a una mayor escalada las tensiones. Este tipo de munición está prohibido en más de 100 países, pero no incluye a Estados Unidos. Y es que su uso, de más elementos explosivos de menor tamaño. Estos no siempre estallan, convirtiendo a la zona atacada en un peligro para la población. Por mucho tiempo, Occidente guarda silencio ante el hecho de que el armamento de racimo esté prohibido. Para que pueda entrar en el conflicto ucraniano se callan, no dicen que están prohibidas. No dicen que desde 2008 están prohibidas, no dicen nada de eso, silencian mucho. Entonces, lo único que quieren es que estas bombas de racimo y otros arsenales puedan entrar cuanto antes. En la guerra de agresión contra Rusia no eso lo hacen los europeos. Eso lo hacen los norteamericanos. Y eso también lo hacen a otra escala incluso más peligrosa y más dañina un montón de intelectuales. Incluso personas que se dicen progresistas o que se dicen preocupadas por la situación humana. Y que incluso algunos de ellos se llaman profesores de ética. Silencian todo esto. No, Occidente va a hacer lo imposible por vencer a Rusia y por tanto las bombas de racimo, que tienen una letalidad altísima y que pueden estar durante mucho tiempo sin estallar, regando gran cantidad de territorio, para que luego cualquier niño, cualquier mujer o el ganado simplemente al pisarlas reviente y muera. Pues simplemente esto es lo que están pensando. No les preocupan los pueblos, les preocupa su beneficio. Los nuevos envíos de armamento de Estados Unidos al régimen de Kiev no solo buscan mantener el llamado orden basado en reglas del que Washington se ha beneficiado durante años. Una publicación reveló estrechos lazos entre altos funcionarios que deciden sobre el gasto en armas y el complejo industrial militar en Estados Unidos. Cada pocas semanas, el gobierno o el Congreso anuncian nuevos envíos de armas para Ucrania, una tendencia que, además de aumentar los gastos de las arcas públicas en defensa, supone sobre todo engordar los bolsillos de a quienes va dicho dinero público, las empresas contratistas. Una dinámica cada vez más común, que es más bien un acuerdo en beneficio mutuo a juzgar por lo revelado en un informe presentado por la senadora Elizabeth Warren. Dicha publicación analiza la puerta giratoria establecida entre las principales compañías contratistas de defensa y los servidores públicos. Solo en 2022 han identificado al menos 672 casos exfuncionarios gubernamentales, oficiales militares, miembros del Congreso o personal legislativo superior que pasaron de ostentar dichos cargos o empleos a trabajar para las empresas de armas, sobre todo como gavileros. Es decir, utilizaron sus contactos y posición previa como reguladores para presionar al Congreso y al gobierno en favor de sus actuales empleadores. Esto supone que la privatización de los fondos de defensa estadounidenses vaya en aumento. Aproximadamente 55% de todo el gasto del Pentágono desde el año fiscal
2002 al 2021. Ya se destinó a contratistas militares. Miles de millones de dólares que además no están ampliamente repartidos ni fomentan la competencia. Como el propio informe destaca, casi 40% de los contratos del Pentágono acaban en manos de solo 10 corporaciones, las mismas que a su vez emplean a la mayoría de exfuncionarios gubernamentales. Boeing, por ejemplo, ha contratado a 85. Raytheon a 64 y General Electric a 60. La puerta giratoria afecta tanto a republicanos como a demócratas. Y gira en ambas direcciones, es decir, de lo público se pasa a lo privado y viceversa. Quizá el mejor ejemplo es el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, el actual Lloyd Austin. Pasó de ser miembro de la junta directiva de la empresa armamentística Reedición a dirigir el Pentágono. Antes de él, Mark Esper, quien también salió de la misma compañía, y antes de Esper, Patrick Shanahan, quien previamente había sido un directivo de Boeing. Como el propio informe de Warren recuerda, ya en 1961 el presidente Eisenhower advirtió, en su discurso de despedida, que la influencia del complejo industrial militar podría poner en peligro las libertades o procesos democráticos de Estados Unidos. El abuso de la puerta giratoria entre el servicio del gobierno y el sector privado puede corromper la toma de decisiones del gobierno, recalca el estudio. Una obviedad que, en el caso de la industria armamentística, es además potencialmente mortal. Moscú acusó al Pentágono de violar protocolos de seguridad en el espacio aéreo de Siria. Lo hizo el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, en respuesta a las declaraciones de Estados Unidos, que dijo que los pilotos de combate de su contraparte se comportan de manera poco profesional. En la República Árabe, el alto cargo afirmó que las acciones de los norteamericanos van más allá de los límites de la decencia. Destacó que las fuerzas del Pentágono están en Siria en contra de las normas del derecho internacional, ocupando regiones bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. Argumentó que la política de Washington es destructiva y obstaculiza el restablecimiento de la integridad territorial del país, agravando la crisis de Oriente Medio. Concretamente, Estados Unidos dijo que drones de su fuerza aérea fueron hostigados por aviones de combate de Rusia en Siria. Moscú y Pekín inauguran el tráfico regular de contenedores por la ruta marítima del norte. Se trata de una importante arteria que bordea la costa norte de Rusia a través de los mares del Ártico. Esto permite reducir significativamente los trayectos entre Europa y Asia. El transporte de mercancías a través del canal de Suez requiere aproximadamente 10 días más. El representante de la compañía china New Shipping destacó que la ruta del norte es una de las prioridades estratégicas de ambas naciones y fortalecerá la cooperación. Rusia exporta a través de esta vía principalmente madera. Las operaciones se realizan con el apoyo de la corporación estatal Rosatom D., responsable del desarrollo y mantenimiento de la flota de rompehielos nucleares. Esta jornada se llevará a cabo una cumbre de Estados Unidos en torno a la crisis de fentanilo. Entre los países convocados, hay dos a los que Washington intenta responsabilizar de las numerosas muertes por consumo de drogas sintéticas: México y China. El gigante asiático rechazó la invitación. Por su parte, México sí participará, a pesar de no aceptar las acusaciones y la creciente presión de su vecino del norte. Además, trasciende que Estados Unidos planea trasladar la supervisión de esta nación latinoamericana al Comando Sur, con el pretexto de mejorar la lucha contra el narcotráfico. Esta reunión, convocada, impulsada por el país norteamericano por Estados Unidos, que se va a celebrar de manera virtual con la participación de 84 naciones, busca crear una coalición internacional para luchar contra el tráfico de fentanilo. Contarán con la participación de México, pero no así de China, y tenemos que señalar que esto se da en un contexto en el cual desde Estados Unidos salen iniciativas. Concretamente,
Un proyecto de ley desde el Congreso que busca que haya un cambio, por ejemplo, en las relaciones militares con México, que éstas pasen a estar a cargo del Comando Sur de Estados Unidos. Hasta el momento están a cargo del Comando en Norte, que es lo que dicen los legisladores, en este caso republicanos, que han presentado esta iniciativa. Vamos a verlo aquí. Y es que señalan que el Comando Sur, esta organización, tiene una larga historia de operaciones antidroga exitosas. ¿Cuáles son algunas de estas conquistas del Comando Sur? Por ejemplo, la expansión en América Latina de los carteles del narcotráfico. Y también el aumento de la producción de cocaína. Ni más ni menos saben no estos éxitos que ellos señalan. Y también podemos recordar algunas cuestiones que han sucedido a principios de este año también en el Congreso, porque se presentó también otra iniciativa o otro proyecto de ley muy polémico, como lo vemos aquí, más que elocuente, para autorizar el uso de fuerza militar del ejército en territorio mexicano, para combatir a los grupos delictivos, cosa que claramente Andrés Manuel López Obrador dijo no pasará mientras yo esté acá. Porque el pueblo de México es soberano, ahora que otras razones se han esgrimido desde los propios voceros de Washington respecto a la presencia del Comando Sur. Sí, porque la jefa de esta organización ni siquiera se tomó el atrevimiento de disimular cuáles son los intereses de Estados Unidos en América Latina, y dice que es importante por su litio, por su petróleo, por sus minerales, por su agua. Cabe destacar que también a Laura Richardson le preocupa la popularidad que tenemos nosotros, que tiene RT. Y vamos a ver, para cerrar este historial, porque esta organización fue fundada en la década de 1960 y tiene en su a ver lo que vemos aquí, estas operaciones denominadas especiales de contrainsurgencia, ni más ni menos que en 1967. El entrenamiento de militares bolivianos que terminaron capturando y ejecutando a Ernesto el Che Guevara. También la invasión de Panamá en 89 y la intervención en Haití en 1994. Clarísimo. Esta maniobra de Estados Unidos está impulsada por la coyuntura política electoral. Añade que podría tener implicaciones más graves, como los intentos de tomar mayor control sobre los recursos que posee México. Ese es un elemento que, digamos, he estado en la discusión y en la narrativa por la coyuntura política electoral que existe también en Estados Unidos, por esta auténtica preocupación por la crisis, pero que también nos deja ver la falta de profundidad en él de Estados Unidos en cuanto al gran problema de adicción que se tiene y a la gran demanda que existe en ese mercado por las drogas. Entonces, mientras sigamos viendo el problema simplemente como una cuestión táctica militar, creo que no estamos viendo la raíz de las cosas y no estamos asumiendo la responsabilidad que cada país tiene en este entorno. Estados Unidos a nivel global tiene una estrategia muy agresiva hacia toda la cuestión de breworks, tierras extrañas, en diferentes países, y México no es la excepción. Creo que este cambio es multifactorial. Por una parte obedece a un elemento militar, pero también un elemento económico y de recursos, y precisamente es esa cuestión la que está analizándose dentro de estos tomadores de decisiones, en poder tener mayor injerencia respecto a ese tema y poder salvaguardar de una mejor forma esos recursos, ese acceso a recursos. Que sin embargo son de otros países, no, pero que entra dentro de esta gran estrategia o nuevos imperativos y o políticos que tiene Estados Unidos. Al menos 2 palestinos muertos y varios heridos tras una incursión militar israelí. En la ciudad palestina de Nablus se informa que los choques armados estallaron esta mañana tras la entrada de tropas israelíes en la urbe, después de que se produjeran intercambios de fuego con palestinos a su vez. El ejército afirma que sus fuerzas ingresaron en la región para detener a los sospechosos de cometer un ataque con disparos contra un coche de la policía. Todo ello sucede en pleno pico de violencia tras la operación militar israelí a gran escala en un campamento de refugiados de Jenin, que se saldó con 12 palestinos muertos. Se reporta que la cocaína hallada el domingo en la Casa Blanca se localizaba cerca de la llamada sala de situación, una habitación utilizada por el presidente de Estados Unidos para las reuniones de alto nivel. La revelación mediática llega solo un día después de que informaran que la droga se encontraba en otra zona más frecuentada por los visitantes externos. El escándalo
que se produjo en plena precampaña electoral amenaza con salpicar al mandatario norteamericano y a su hijo Hunter, quien admitió que tuvo problemas de adicción en el pasado. La narrativa es apoyada por Donald Trump, uno de los rivales del lado republicano, en 2024. Al menos 113 migrantes han muerto por el calor extremo en los límites entre México y Estados Unidos tan solo en la última semana. La patrulla fronteriza estadounidense reportó 13 fallecidos. Y se intervinieron a 226 personas por deshidratación. Washington los ha instado a no exponer sus vidas. Además, las nuevas medidas que de la administración Biden provocan que los migrantes esperen durante semanas para tramitar su documentación. Estos datos se dieron a conocer días después de que muriera un niño migrante de 9 años. Tras sufrir convulsiones por las altas temperaturas, uno de los principales líderes de una de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, habría muerto. La propia guerrilla lo ha confirmado, pero el ejército de Colombia aún no ha podido contrastar la información. Habría fallecido por la complicación de una herida de un ataque pasado, que le dejó una esquirla y le afectó el cerebro. Iván Márquez era jefe de la Segunda Marquetalia junto al Estado Mayor Central. Eran las dos disidencias más importantes y enfrentadas de las extintas FARC, que asiste a todos los pueblos del mundo alerta en Colombia por los resultados del primer informe sobre la inseguridad alimentaria. Según el Departamento Administrativo de Estadística, más de 15 millones de colombianos comen menos de 3 veces al día. Pero no solo es la falta de acceso a una alimentación digna, sino que más de 2,5 millones de personas no poseen nada para comer. La polémica se centra en que la mayoría de los afectados viven en áreas rurales donde paradójicamente se producen los alimentos en Colombia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE incorporó la escala de experiencia de inseguridad alimentaria dentro de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022, poniendo en evidencia que de 100 hogares colombianos 28 tuvieron menos acceso a una alimentación digna durante el año pasado. Esto en términos porcentuales significa que cerca de 6% no comió en todo un día, más del 21% tuvo que saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena. 38% repitió el mismo alimento, mientras que casi 43% durante 12 meses tuvo una preocupación constante por no tener suficientes alimentos. Diana Carolina Sandoval, especializada en Economía y en Gestión de la Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán, profundiza en las razones de esos resultados. La falta de empleo y el empleo informal afecta negativamente a las poblaciones y su capacidad de adquisición de alimentos, lo que lleva a una inseguridad alimentaria importante. Los desastres naturales, las prácticas agrícolas inadecuadas. Estamos hablando que en Colombia tenemos más o menos 11 millones de hectáreas productivas, pero no trabajamos sino como 36 millones de hectáreas en nuestra tierra, y esto quiere decir que la producción no está cubriendo las necesidades alimentarias de toda la población. Y si hablamos de los conflictos y las crisis humanitarias, pues estos conflictos armados han dejado un montón de personas, ya sea desmovilizados o personas que han tenido que salir de sus tierras con dificultades económicas importantes. Casi la población de Ciudad de México come menos de 3 comidas al día. Y más de 2,600,000 no tienen nada que comer. Las comunidades indígenas y afrodescendientes estos grupos étnicos sobre todo son las poblaciones más vulnerables debido a la discriminación, la exclusión social que tiene nuestro país y la falta de acceso a tierras de sus recursos no naturales. Acá tenemos bastante población que ha sufrido pérdida de territorios tradicionales, falta de oportunidades económicas adecuadas, y esto pues dificulta el acceso a los alimentos nutritivos. También el DANE pone en evidencia que aquellos hogares colombianos que cuentan con un solo proveedor, es decir, 33 de cada 100 familias, solo es que con mayor frecuencia ven sus neveras vacías. Asimismo, la brecha de género profundiza aún más la crisis en los alimentos, ya que en contraste de las casas donde el sustento alimentario lo lleva una mujer, la cifra se reduce cuando hay un hombre, pasando de 31 a 26. La situación de inseguridad alimentaria, y aún más grave en las viviendas.
encabezadas por miembros de poblaciones étnicas en donde la inseguridad alimentaria es grave. Por último, Sandoval propone qué hacer para mitigar esta crisis. Este problema se puede atender desde diferentes perspectivas y desde diferentes ejes. Los más importantes. Estamos hablando desde el área de la gobernanza con políticos o con políticas y programas de seguridad alimentaria. Actualmente nuestro país tiene ciertos programas de seguridad alimentaria como son el PA, que es el Plan de Atención Alimentaria en los colegios, que les brindan el desayuno, el almuerzo y alguna merienda a los niños. Tenemos programas de alimentación para mujeres embarazadas y adultos mayores en población en condición de vulnerabilidad, y tenemos otros programas que tratan de incluir los alimentos necesarios para estas poblaciones, que ya las había mencionado antes. Sin embargo, es fundamental implementar más políticas y programas que rompan un poco las barreras frente al acceso a los servicios.